Buenos días, hermanos, soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 26 de septiembre del año 2021. Como siempre, deseo que estén bien de salud, que estén todos bien por casa. Siempre estamos orando unos por otros para que Dios nos guarde, nos proteja. Siempre mi oración es que nuestro Señor Jesucristo envíe ángeles, guerreros con espadas de fuego, alrededor de cada uno de nosotros, para guardarnos, protegernos de todo mal, para guardarnos de esta pandemia que estamos viviendo. Sabemos que hay muchas personas que están sufriendo, hay muchos hermanos cristianos que han pasado momentos muy difíciles y muchos de nosotros hemos perdido familiares por esta pandemia. Así que le pedimos a Dios que con todo nuestro corazón que nos siga guardando y protegiendo en estos tiempos difíciles. Lo que deseo compartir con ustedes el día de hoy, queridos hermanos, es, le he puesto como título, ¿qué es lo más importante en la vida? Una pregunta, ¿no? Es una pregunta que quizá muchas veces te la hayas hecho, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la vida? Si nos hacemos esta pregunta, la respuesta quizá podría estar relacionada con el momento en que estemos viviendo, ¿no? Quizás si hay una persona que está, no sé, postulando a la universidad, un joven, quizá para esa persona lo más importante en la vida sea poder ingresar a la universidad y estudiar una carrera. Para una persona que está acabando una profesión, si le preguntas qué es lo más importante en tu vida, quizá lo más importante sería conseguir el trabajo deseado. Quizá a una persona que le preguntes qué es lo más importante en tu vida, quizá te diga, lo más importante en mi vida es casarme con mi enamorado, con mi novia. Y cada uno puede tener una respuesta, puede ser buena, puede ser mala, pero depende de la época o la etapa en la que tú estés viviendo. Entonces, la respuesta puede estar, como le digo, supeditada a la etapa que estés viviendo en tu vida. Y nosotros como cristianos también tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Tener un buen trabajo, tener bonitas vacaciones, no sé, alcanzar las metas que tú tengas, que regularmente los hombres y las mujeres cuando se plantean metas en su vida, en la mayoría de los casos son metas buenas. Entonces, si uno se pregunta qué es lo más importante en mi vida, quizá lo más importante sea alcanzar las metas que me he trazado, y que eso no es algo malo. Pero nosotros como hijos de Dios y como cristianos, ¿qué es lo más importante en mi vida? La respuesta es tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Fe en el Señor Jesucristo. Si le preguntamos a las personas que conocemos, oye, ¿tú crees en Dios? Regularmente todas las personas te van a responder, sí, sí creo en Dios. Y si tú le preguntas, ¿crees en Cristo? Algunas personas tienen dudas, o muchas personas tienen dudas. Dicen, bueno, no sé si el Señor Jesucristo existió. Algunos dicen que Jesucristo fue una fábula, que realmente no estuvo aquí en la tierra. Y cada vez van a salir más pensamientos negando la existencia del Señor Jesucristo. Por eso, lo más importante en la vida es tener fe en el Señor Jesucristo. Todo lo demás es secundario. Aunque tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo, pero todo lo demás es secundario. Tus estudios, tu profesión, tu trabajo, tus metas, tus planes, los proyectos que tengas en tu vida, todo eso es secundario. Lo más importante es tener fe en Cristo. Y repito, mucha gente dice creer en Dios, pero cuando tú le preguntas, ¿crees en el Señor Jesucristo? Tienen dudas. Y cada vez van a salir más corrientes negando la existencia de Cristo. Hay muchas personas que creen que Cristo fue una fábula, que fue una mitología, que no existió. Lo cierto es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió
en las polvorientas calles de Jerusalén, hizo milagros, señales, prodigios. El Señor Jesucristo dijo ser el Hijo de Dios y por eso fue que lo crucificaron. Y hay gente que no cree en Cristo, que sí creen en Dios, pero no creen en Cristo. Entonces, para nosotros, como hijos de Dios, lo más importante en la vida es tener fe en Cristo. Y a lo largo de tu vida, Satanás, porque Satanás sí existe, el diablo, va a hacer todo lo posible para que tu fe en Cristo decaiga y desaparezca. El trabajo del diablo es traer abajo la fe que tú tienes en el Señor Jesucristo. Ese es su trabajo. Y lamentablemente, digo lamentablemente, porque yo lo he visto con mis propios ojos, yo conozco gente de hace muchos años y después me he reencontrado con ellos y me dicen, ¿tú sigues creyendo en eso? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Sigues creyendo en esa religión? Y siempre las personas lo que piensan es, lo único que quieren hacer en esas iglesias, que muchos nos denominan sectas, dicen, ahí lo que hacen es lavarte el cerebro y lo único que quieren es tu dinero. Es lo que la mayoría de las personas piensan. Además, ¿cómo vas a creer si mira, hay un montón de pastores que tienen mal testimonio, que lamentablemente sí lo tienen? También hay un montón de sacerdotes católicos que tienen mal testimonio, que lamentablemente lo tienen. Y hay un montón de figuras religiosas de otras religiones que también han tenido muy mala conducta. Entonces nosotros, nuestra fe está en Cristo, no en los hombres. Y muchas veces los hombres pueden caer, pero nuestra fe no está en un hombre, sino en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenemos fe en Cristo nosotros? Porque nuestra fe está basada en la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 1 que la sangre del Señor Jesucristo limpia nuestros pecados para siempre. El Señor Jesucristo murió por todos tus pecados, incluido por los que vas a cometer más adelante tal vez, porque muchas veces como cristianos nos podemos equivocar, podemos volver a caer en algún pecado, pero lo que Dios ve es si tenemos un corazón contrito y humillado como lo tenía el rey David, que escribió el Salmo 51. Y él dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Entonces, a lo largo de nuestra vida, diferentes circunstancias que vivamos van a hacer todo lo posible para que nuestra fe en Cristo decaiga y desaparezca. Por eso repito, lo más importante en nuestras vidas como hijos de Dios es tener fe en el Señor Jesucristo. Y no solamente esto es importante, yo quiero hablar de tres cosas más que están en un segundo lugar. Lo más importante es tener fe en Cristo. Y siempre vamos a tener esa lucha porque nuestra fe muchas veces va a ser cuestionada por gente que tú amas, por tus familiares, por tus amigos. Te van a insultar, repito, te van a insultar, te van a tratar mal por ser cristiano, porque tú crees en Cristo. Y van a decir que te están lavando el cerebro y que se quieren aprovechar de ti y que te quieren engañar. Entonces hay mucha gente que a lo largo de los años lamentablemente deja de creer en Cristo. O tal vez nunca creyó realmente en Cristo y nunca tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y después, porque a mí me lo han dicho, oye, ¿cómo es posible que puedas seguir creyendo en eso? Tan tonto eres, ¿no? O sea, creen que los cristianos somos débiles mentales. Entonces, lo más importante es tener fe en el Señor Jesucristo. Y quiero mencionar tres cosas más que también son muy importantes, pero lo más importante es tener fe en Cristo. Lo segundo es vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Lo tercero, adquirir conocimiento y sabiduría. Y lo cuarto, tener un carácter moldeado por el Señor Jesucristo. Entonces, estas cuatro cosas son las cosas más importantes que deberíamos tener en nuestra vida. Número uno, tener fe en el Señor Jesucristo. Número dos, principios. Vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios.
Número 3, conocimiento y sabiduría. Tenemos que adquirir conocimiento y sabiduría. Y número 4, carácter. Dejar que el Señor Jesucristo moldee nuestro carácter. ¿De acuerdo? Entonces estas 4 cosas yo creo que debería ser lo más importante para nosotros como cristianos. Pero el día de hoy solamente voy a enfocarme en la fe en el Señor Jesucristo. En Mateo 16, 26 dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La gente que no tiene fe en Cristo dice que pierde su alma. El infierno existe y Dios no quiere que nadie vaya al infierno. ¿Ok? Pero aquí dice: ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas son las personas que no tienen fe en Cristo, que no saben que pueden ser los más famosos del mundo, los más millonarios del mundo, pero ¿de qué sirve eso si pierden su alma? En Santiago 4:13 dice así: vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Por supuesto, cuando hablan de traficar, son personas inconversas que no tienen fe en Cristo, que actúan mal, pero aún los malhechores planean sus fechorías, ¿no? Aún la gente mala planea hacer cosas malas. El versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, y esto sí es para todos. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces dice la Biblia que nuestra vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Claro, Dios es un Dios eterno. Y para Dios 100 años no es nada, porque Él es eterno. Y para nosotros 100 años es toda una vida. Muy pocas personas llegan a los 100 años. La mayoría llega hasta los 80. Ahora con el avance de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, el promedio de vida de los hombres y las mujeres ha aumentado. Antes era el promedio de vida mucho menor, entre 50 y 60 años, porque no había medicina, no había avance tecnológico. Ahora hay más acceso a la medicina, más avance tecnológico, y entonces el promedio de vida del ser humano ha aumentado hasta los 80. Pero igual, algún día nos vamos a morir. Por eso que dice aquí que nuestra vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, cada vez que tengamos un plan: Señor, si tú quieres, voy a poner este plan, este proyecto que tengo, por favor ayúdame, si es tuyo y si no es tuyo, por favor sácalo de mi camino. Pero dicen: si el Señor quiere, viviremos. En primer lugar, nuestra vida está en la mano de Dios, haremos esto o aquello. En Hebreos 11:6 dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, para agradar a Dios tenemos que tener fe. ¿Pero fe en qué? Fe no solamente en Dios, sino en Cristo, en su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que tener fe en Cristo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el plan de Dios para la humanidad es que todos crean en su Hijo, el Señor Jesucristo. El plan de Dios para la humanidad es que nadie se pierda en el infierno. Y el plan de Dios es que todos creamos en el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces el plan de Dios para la humanidad es que todos tengamos vida eterna y pasemos la eternidad en el cielo, no en el infierno. Y eso incluye tener fe en Cristo. Todo lo demás es secundario. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. En Efesios 2:8 dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos. Gracia es un favor no merecido. Gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos la salvación porque somos pecadores, pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió por tus pecados, por los míos, por los pecados de toda la humanidad, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y a través de esa sangre, y si nosotros nos arrepentimos, tenemos acceso al cielo el día que nos muramos. ¿Ok? Entonces dice claramente en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos
por medio de la fe. Entonces somos salvos, la gracia es un regalo, pero somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo, que debe ser lo más importante en nuestras vidas. Y no solamente es lo más importante, sino que nuestra fe en Cristo tiene que crecer, tiene que ir en aumento. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios es muy clara. Todas las religiones del mundo, todas las religiones te dicen que tienes que hacer cosas para salvarte. Eso es mentira. La Biblia dice que para que tú alcances tu salvación y vida eterna, solo tienes que creer en Cristo. Nada más. Tienes que creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, te entrego mi vida, te necesito. Y tenemos vida eterna. Por eso dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero repito, todas las religiones te dicen, tienes que hacer esto otro, y no tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, y te ponen un montón de nos, y te niegan un montón de cosas. La Biblia dice, si tú quieres ser salvo, simplemente tienes que creer en Cristo, y no tienes que hacer obras. Tienes que arrepentirte de tus pecados, porque somos pecadores, aceptar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y tenemos la vida eterna ganada, gratuitamente. No hay que hacer cosas, solo hay que creer. Y cuando tú crees en Cristo, como consecuencia, vas a hacer buenas obras para Él, y tu conducta va a cambiar, y tú vas a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor nieto, un mejor ciudadano. Porque la transformación que hace Dios en nuestras vidas es completa y es integral. Entonces dice que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. En Romanos 18 dice así, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, tener fe en Cristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De una condenación eterna, del infierno. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 17 de Romanos 10, así que la fe en Cristo, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe en Cristo es por oír la palabra, no por oír las noticias. Está bien ver las noticias, saber qué pasa en el mundo, estamos viviendo los últimos tiempos, todo lo que estamos viviendo apunta al nuevo orden mundial, al Novus Ordem Seclorum, ¿no? Entonces, y hay una agenda global, y las grandes organizaciones como la ONU, la OMS, están metidos en esta agenda, quieren controlar a toda la humanidad, y a ese camino vamos. Todo es para la preparación del anticristo, eso lo sabemos, y eso es lo que nos ha tocado vivir. Estamos viviendo en este tiempo, pero no hay que tener miedo. Y aquí dice claramente que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber el tiempo que estamos viviendo, pero no tenemos que solamente oír y leer y ver lo que está pasando, sino que tenemos que zambullirnos más en la palabra de Dios, porque aquí en la palabra de Dios está la verdad. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, todo esto que estamos viviendo no es para asustarnos. Si estamos con vida, es porque Dios nos está guardando. Y si seguimos con vida, es porque Dios nos seguirá guardando. Pero todo lo que estamos viviendo no es para tener miedo. Pero aquí dice claramente que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, repito, está bien que sepamos el momento que vivimos, no hay que tener miedo, pero no solamente hay que oír las noticias, hay que oír la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Y cada vez que vemos que las cosas se ponen más difíciles, tenemos que zambullirnos más en la palabra de Dios y buscar más de Dios. Por favor, estén orando, porque ya ahorita, en este mes de octubre, que comienza la otra semana,
vamos a estar congregándonos. No nos vamos a congregar la otra semana todavía, les vamos a avisar, pero ya este mes de octubre lo más probable es que a mediados de octubre nos comencemos a reunir los domingos en la iglesia. Así que estén orando, por favor. Estamos arreglando lo mejor que podemos la iglesia y nos vamos a comenzar a reunir presencialmente los domingos, como siempre de 10 a 11. Ahora el culto va a ser más rápido, más dinámico. Hay que guardar todos los protocolos, pero por favor estemos orando porque ya nos estamos preparando para abrir nuevamente la iglesia y poder vernos personalmente. Hoy día estuvimos reunidos con los jóvenes y de verdad fue un tiempo muy bonito con ellos, espectacular. Espero que se puedan reunir más seguido en la iglesia, porque para eso es, para que la usen todos. Así que estemos orando porque ya este mes de octubre vamos a estar por fin reuniéndonos nuevamente en la iglesia de manera presencial y que Dios nos guarde y nos siga protegiendo a todos. Entonces dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. No solamente tenemos que oír lo que vivimos. Y no te asustes por lo que estamos viviendo, porque Dios nos va a proteger. Con coronavirus, sin coronavirus, con Delta, con la Delta Plus, con todo lo que venga. Tengas miedo. Dios nos va a seguir protegiendo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que oír la palabra, porque si tú no oyes la palabra y solamente oyes lo que pasa en el mundo, entonces tu fe se va a decaer. Y la fe tiene que crecer, no tiene que disminuir, nuestra fe en Cristo. Romanos 12:3 dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, es decir, tenemos que ser humildes, sino que piense de sí con cordura. Las personas que tienen más alto concepto de sí que el que deben tener, desprecian a los demás. Y esto pasaba en la iglesia, en la época de Pablo. Por eso decía, hay mucha gente, hay muchos cristianos soberbios, ¿no? Que mira por debajo del hombro a los demás, ¿no? Que se creen que ellos son superiores. Y la Biblia dice que hacer acepción de personas es pecado. Así que nosotros tenemos que tratar a todos por igual. Al presidente y a la persona más humilde, al hombre más millonario y a la persona más humilde, tenemos que tratarlos con amor, porque Dios trata a todos con amor. Dios no tiene engreídos. Dios ama a todos por igual. Y Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por todos, aún por los más pecadores, aún por la gente que ha hecho cosas horribles. Dios murió por ellos también. Y nosotros tenemos que orar para que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Entonces dice aquí, por la gracia que en Romanos 12:3, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que no sea orgulloso, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Dios te ha dado una medida de fe, ¿de acuerdo? Y esto me hace acordar a Mateo 25, en esa parábola, en la parábola de los talentos, cuando Jesús dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro dio 1 talento. ¿Y qué hay que hacer con lo que Dios te da? Tienes que multiplicarlo, tienes que usarlo, ¿ok? Al que le dio 5 talentos, con su trabajo y con la inteligencia que Dios le dio, y con sus habilidades y sus dones y sus talentos, consiguió otros 5 talentos más. Y cuando vino su señor a pedirle cuentas, le dijo: Señor, acá están los 5 y te doy 5 más. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que le dio 2 talentos me encanta, porque cuando vino el Señor a pedirle: ¿qué has hecho con lo que te he dado?, no se quejó, no le dijo: Señor, ¿por qué no me has dado 5? Yo quiero más. Ese es el problema. El problema de la gente es que siempre se para comparando, se compara siempre con los que tienen más. Ay, pobrecito de mí, si yo hubiera nacido en este país, si yo tuviera más, y siempre te estás comparando con la gente que tiene más. Y hay gente que tiene menos que tú, y hay gente que sufre más que tú. Entonces, eso de estar comparándose no es bueno. Hacer acepción de personas es pecado. Y compararte con los demás no trae nada bueno. Entonces, el que recibió 2 talentos, no se quejó con Dios. Le dijo: Señor, tú me diste 2, aquí he producido 2.
Y Dios le respondió de la misma manera que el que había producido 5. Le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que dice que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y al que le dio un talento le dijo, Señor, tuve miedo. El miedo es del diablo. Hay gente que vive con miedo. No tengas miedo. Tienen miedo de todo. Antes del coronavirus tenían miedo de salir a la calle. Ahora están encerrados en sus casas. Porque tienen miedo, tienen pánico, ¿no? Entonces, Señor, tuve miedo. Y mira, tú me diste uno, acá está, te lo devuelvo. A mis ojos, como un ser humano, si yo le doy algo a alguien y después pasan muchos años y voy y le digo qué has hecho con lo que te da y me lo devuelve, bueno, para mí no estaría mal. Pero Dios no ve así las cosas. Dios quiere que tú multipliques y produzcas los dones que Él te ha dado. Dios te ha dado dones, habilidades y talentos, quiere que los uses. No quiere que te los lleves a la tumba. Dios quiere que tú uses los dones que te ha dado, aquí en esta tierra, en esta vida. Y ese es uno de los planes que Dios tiene para ti, que uses lo que Él te ha dado. Entonces le dijo, siervo malo y negligente, sabías que recojo donde no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero y mis talentos a los banqueros y hubiera yo recibido los intereses? Dice, echadlo afuera y ese talento dadlo al que tiene 10, porque el que tiene más le será dado más, dice así. Entonces, ahí Dios nos enseña principios. Entonces Dios te ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe que Dios te ha dado es para que crezca, no para que disminuya. Y hay gente que cuando conoce a Dios, viene ferviente, con muchas ganas, Señor, te voy a servir, te voy a servir, te voy a seguir. Van a un retiro, vienen emocionados con el corazón inflado, Señor, yo te voy a seguir con todo mi corazón. Acaba el retiro, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, vienen pruebas porque van a venir pruebas a tu vida como cristiano. No, dice, qué feo es ser cristiano. Antes, cuando yo vivía en pecado, estaba mejor, así que me vuelvo al pecado. Y hay un proverbio que dice, así como el perro vuelve a su vómito, el necio vuelve a su necedad, el pecador vuelve a su pecado. Entonces, Dios quiere que tú uses lo que Él te ha dado. Y la gente viene feliz a Dios y después vienen problemas y ya dejan de seguir a Dios y la fe disminuye y en algunos casos hasta desaparece, que es terrible. Pero eso es lo que pasa con muchas personas, vienen con mucha fuerza para servir a Dios, después vienen los problemas y se van decepcionados, porque pensaban que seguir a Cristo era un camino de rosas. El Señor Jesucristo no mintió a nadie y nosotros los siervos de Dios, Dios nos libre de ser mentirosos. Yo les tengo que decir a ustedes que los amo con todo mi corazón, pero el Señor Jesucristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que Jesucristo no ofreció un camino lindo de rosas, cuesta abajo, facilito, y que tú te subes en tu skate y te vas abajo sin hacer ningún esfuerzo. No. El camino del cristiano es para valientes y violentos. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El camino del cristiano es cuesta arriba. El camino del cristiano no es difícil, es bien difícil, pero es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Es bien difícil porque te van a atacar, se van a burlar de ti, te van a criticar, te van a cuchillar por la espalda por ser cristiano. Y Dios me libre a mí de mentirles y de ofrecerles cosas que no están en la Biblia. Nuestro gran líder, el Señor Jesucristo, nuestro máximo líder, el Señor Jesucristo, en quien tenemos que tener fe, que es lo más importante en la vida, nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niégate. Eso está feo. Pero Señor, yo quiero hacer cosas tan lindas con mi vida. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Ese es el camino del cristiano. Pero las bendiciones que Dios te da por negarte, por tomar tu cruz y por seguirlo, mira, el mundo nunca te lo va a dar. El mundo y Satanás engañan a la humanidad entera haciéndoles creer que vivir en pecado es bueno, bonito y barato, ¿no? Satanás y el mundo engañan,
sigue viviendo como estás viviendo, no pasa nada. Dios entiende, Dios sabe pues, que tú tienes que vivir en este mundo, así que tienes que vivir pecando. Sigue vivir pecando, nomás no va a pasar nada más. Una mentirita blanca, Dios no se va a molestar por una mentirita blanca, ¿no? Entonces tu fe comienza a disminuir. Y la idea es que nuestra fe crezca cada día más, no que disminuya. Por eso dice que Dios te ha dado una medida de fe, y esa medida de fe es para que crezca. En Lucas 22:31 dice así: dijo también el Señor Jesucristo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El mundo entero está siendo zarandeado, estamos en un terremoto, con la crisis económica, con la pandemia, con la Delta Plus y con todas las demás virus que van a venir. Lo más probable es que sean creados o tal vez que no sean creados. En verdad, si el virus fue creado por este grupo de poder que quiere controlar a todo el mundo, puede ser cierto. O si el virus vino de Wuhan por comer murciélago, en verdad eso es irrelevante. La cosa es que el virus ya está acá y estamos viviéndolo. ¿Ok? Entonces no hay que tener miedo. Y aquí dice claramente, Jesucristo le dijo a Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Terremoto. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y Dios está permitiendo que la iglesia cristiana, nosotros los cristianos, seamos zarandeados. ¿Y qué es lo que quiere el diablo con toda esta corriente que está viniendo a atacar a toda la humanidad, incluidos los cristianos? Es que tu fe en Cristo desaparezca, ¿no? Pero Señor, yo te pedí que sanes a mi familiar de coronavirus y se murió de coronavirus. Entonces ya tu fe decae, porque tú dices, pero la palabra dice que Dios sana. Y tú no sanaste a mi familiar y murió con coronavirus, Señor, ¿por qué? Entonces, indirectamente le estamos diciendo qué malo eres Dios y además no cumples tu palabra. Hay cosas que no vamos a entender en esta tierra, pero la voluntad de Dios está por encima de lo que tú y yo queremos. Dios es un Dios poderoso, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Dios es todopoderoso, Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, pero la voluntad de Dios está por encima de lo que tú y yo queremos. Y hay muchos cristianos y hay muchos siervos de Dios que se han muerto de enfermedades. Hay siervos de Dios que se han muerto de cáncer. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué no los sanas si son tus hijos? Y a veces mueren jóvenes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Entonces tu fe comienza a decaer. Y lo que estamos aprendiendo es que la voluntad de Dios está por encima de lo que nosotros queremos. Así que con Dios. Yo particularmente no tengo ninguna lista de quejas contra Dios. Simplemente voy para decirle, Señor, gracias, porque me salvaste. Gracias, Señor, porque oré por mi familia y ellos se convirtieron, porque la palabra de Dios dice, serás salvo tú y tu casa. Y mi oración es por mi familia, por mis amigos y por la gente que amo, para que sean salvos. Entonces dice aquí claramente, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, en Lucas 22:31, dijo también el Señor Jesús, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces el día de hoy, en medio de esta pandemia, esta crisis económica, esta crisis política que vivimos en el Perú, el mismo Señor Jesucristo está rogando para que nuestra fe no falte. ¿Ok? Porque el diablo quiere atacar tu fe en Cristo. Y esta circunstancia que vivimos, y quizás vengan cosas peores, todo lo que vivimos está dirigido para que tu fe en Cristo decaiga. Todo esto que vivimos. Y el Señor Jesucristo lo advirtió. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, las circunstancias que estamos viviendo no es para que nuestra fe decaiga, sino es para que nuestra fe crezca. Nosotros vivimos por fe, no por vista.
y no sabemos qué otras cosas más podrán venir, ¿de acuerdo? Pero nuestra fe en Cristo tiene que crecer, no tiene que decaer a pesar de esta situación tan terrible que estamos viviendo y a pesar de situaciones más terribles que viviremos en un futuro a mediano plazo, tal vez. Quizá Dios tenga misericordia, quizá la gente se arrepienta, quizá el mundo entero se arrepienta y Dios nos dé una nueva oportunidad. Pero están habiendo cosas terribles en el mundo, inundaciones, un volcán en Europa, no recuerdo ahorita la ciudad, que ha estado estallando, uno se queda pero maravillado, increíble, como el volcán lo han filmado en vivo botando lava y ha destruido todo una ciudad. Gracias a Dios no ha habido víctimas mortales, pero lo que está pasando en el mundo es, si tú te pones a ver las noticias, o sea, estamos viviendo lo mismo que Jesucristo le dijo a Pedro: el diablo los ha pedido para zarandearlos, y ahora Dios está permitiendo que haya un zarandeo, un terremoto literal en todo el mundo, porque además hay terremotos. Ha habido terremoto en Haití, ahora hay volcanes erupcionando, inundaciones en Europa, gente que se muere no solo por el coronavirus, sino por las inundaciones. O sea, estamos viviendo un terremoto en el mundo y Dios quiere que la gente vuelva sus ojos hacia Él, y tendríamos que preguntarnos si eso está sucediendo. La pregunta es: ¿cómo está tu fe el día de hoy? ¿Está siendo debilitada por todos estos acontecimientos que estamos viviendo? ¿O tu fe está creciendo? ¿Qué estás oyendo? La fe en Cristo viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? No solamente veas las cosas naturales, crisis política, crisis económica, crisis sanitaria con la pandemia. La cosa está terrible, pero Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Y Dios quiere que tu fe en Cristo crezca, no que decaiga. Satanás os ha pedido para zaranderos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, le dijo Pedro, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, tranquilo, tranquilo, Pedro. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Recuerdan que Pedro negó a Cristo? Pero antes de negarlo le dijo: Señor, yo no solamente me voy a la cárcel contigo, me voy hasta la muerte, Señor. Y muchas veces los cristianos nos vamos de boca y hablamos de más. Y le prometemos a Dios un montón de cosas. Y apenas viene el primer problema: ay, nos ponemos a llorar, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Mira, Señor, yo que soy tan bueno, que te amo tanto, todas las cosas tan horribles que me pasan. Claro, pues porque si dices que vas a seguir a Dios y que vas a servir a Dios, van a venir cada vez más ataques a tu vida. Porque el diablo quiere que tu fe en Cristo decaiga. Por eso dice en Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Muchas veces le prometemos a Dios un montón de cosas y al primer problema tiramos la toalla y decimos: ya no quiero seguir, Señor. 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca. Muchas veces los cristianos y los inconversos y en general, la raza humana, el hombre y la mujer, quizá más la mujer que el hombre, ¿no? Siempre hablan de más, ¿no? Y metemos la pata por hablar de más. Y nos equivocamos por hablar de más. Y le prometemos a Dios un montón de cosas y no cumplimos pero ni el 20%. Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. No ofrezcas mucho. Lo que ofreces, cúmplelo. Y sobre todo si le ofreces algo a Dios. Y vamos a terminar. Tengo más que compartir acerca de este tema, pero vamos a terminar cuando Jesús estaba en Nazaret.
Cuando Jesús comienza su ministerio, estaba en el río Jordán, fue donde Juan el Bautista, su primo, fue bautizado, y en ese momento dice que salió una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y es la única vez en toda la Biblia que vemos a Dios Padre, su voz, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, los tres juntos, físicamente aquí en la tierra. Y ahí Jesús comenzó su ministerio, y cuando comenzó su ministerio dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepiéntanse. Y ahora en esta época que estamos viviendo tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento a la iglesia y a la humanidad entera. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y después Jesús se fue a Nazaret, donde él vivió, porque él vivió en la región de Galilea. Nazaret está en la región de Galilea y Jerusalén está al sur. Y Jesús vivió en Nazaret, al norte, porque cuando nació, José se lo llevó fuera de Jerusalén porque querían matar al Señor Jesucristo de niño. Entonces ellos vivieron en Nazaret, por eso es Jesús de Nazaret, que está al norte de Jerusalén. Y entonces cuando Jesús estaba en su tierra donde se había criado, en Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo opuesto a la fe? Incredulidad. Y Jesús dijo aquí: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces Jesús en su tierra, en Nazaret, dice que no hizo milagros por la incredulidad de ellos. Y en Marcos 6:5 dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. O sea, Jesús quería hacer milagros, pero dice que no pudo hacer. ¿Por qué? Marcos 6:6 dice: y estaba asombrado el Señor Jesucristo de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Y el día de hoy hay mucha incredulidad. Y el día de hoy hay mucha gente que su fe en Cristo está tambaleando. Hoy día más que nunca tenemos que oír la palabra de Dios para que nuestra fe en Cristo aumente. Por supuesto que tenemos que estar enterados de lo que pasa, pero no enfoques tu mente, tu corazón y tu vida en todo lo que pase. Enfócate en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Está golpeada? ¿Está decaída? ¿Cómo está tu fe? ¿Está creciendo? ¿O decimos: sí, Señor, yo te voy a seguir, pase lo que pase? Y cuando vienen los problemas, nuestra fe se decae y se desinfla como pinchar un globo. Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte. Y eso es lo que está pasando. No solo con la iglesia cristiana, sino con la humanidad. Y nuestra fe, queridos hermanos, tiene que crecer, no tiene que disminuir. Dice que Dios te ha dado una medida de fe y te ha dado esa medida de fe de acuerdo a tu capacidad, pero Él quiere que crezca tu fe en Cristo. El plan de Dios para tu vida es que la fe que tú tienes en el Señor Jesucristo crezca cada día más, no que disminuya. Vamos a vivir cosas peores tal vez, pero hoy más que nunca tenemos que estar bien tomados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso y buscar cada día más de Dios. No hay que tener miedo de lo que estamos viviendo y nuestra fe tiene que ir en aumento. Si nunca has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo o no sabes a dónde te vas el día que te mueras, porque un día nos vamos a morir, tienes que hacer una oración como lo acabamos de leer en Romanos 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y simplemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios de corazón, porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y el único camino para ir al cielo es a través del Señor Jesucristo. Puedes hacer tú esta oración y decir así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias, Señor Jesús, porque un día viniste a esta tierra, derramaste tu sangre en esa cruz del Calvario para limpiar mis pecados y los de toda la humanidad. Te pido perdón, Señor Jesús,
por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Padre. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo a la distancia, queridos hermanos, y nos vemos pronto. Este mes de octubre nos vamos a comenzar a reunir en la iglesia. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos.